Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hermanos, quiero hacerle una pregunta. Si tenemos todo lo básico, techo, comida, una cama, agua, salud, ¿no es verdad que podemos decir que nos sentimos satisfechos? Inclusive podemos decir que Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir satisfechos. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en la gloria de Jesucristo. Ahora bien, vamos a estar claros que Dios no nos promete una casa con una piscina, no nos promete un Maserati, no nos promete un viaje en avión a Hawái, no nos promete $1.000.000. Dios nos promete lo mismo que le prometió a los gorrioncitos, la comida de cada día y las necesidades básicas para seguir adelante y sentirnos satisfechos. Entonces, si nos sentimos satisfechos, aunque sea con las cosas básicas, ¿por qué es que seguimos llenos de angustia, de ansiedad, de intranquilidad y sobre todo del peor mal de la humanidad, que es el miedo? La respuesta yo creo que es un poco sencilla y un poco terrible. Muchas veces el enemigo, por llamarlo, no necesita que nos quite las cosas que nos hacen satisfechos, aunque sean las básicas. Lo único que le basta al enemigo es jugar con nuestra cabecita y es meternos en nuestra mente pensamientos negativos. Yo creo que cuando se los diga, ustedes van a reconocer que sí, que son pensamientos que a veces llegan. Por ejemplo, a veces sentimos vas a fracasar o te van a abandonar o no eres suficiente o algo malo va a pasar y muchas otras cosas parecidas. Y eso es suficiente para robarnos la paz que Cristo con su sangre te regaló por gracia. Pero aún así tenemos que entender que somos seres humanos. Y déjenme recordarles que los grandes hombres y mujeres de la Biblia eran también seres humanos, que tenían los mismos sentimientos que tú y que yo tengo, y que eran movidos por el mismo Espíritu Santo que te mueve a ti y que me mueve a mí. Así que somos similares, pero viendo los ejemplos de ellos podemos nosotros sentirnos un poco más aliviados quizás. La Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que sintieron inmensamente miedo. Por ejemplo, Elías fue un gran profeta y ustedes lo conocen muy bien. Elías realizó uno de los grandes milagros de la Biblia cuando desafió a 400 sacerdotes paganos y los puso en ridículo. Pero cuando salió del monte Carmelo, que es donde estuvo haciendo el milagro, lo persiguió una mujer. Y fue tanto el miedo de Elías, a pesar de ser un gran hombre de Dios con fe, que se sentó abajo de un árbol afuera de la ciudad y le pidió a Dios lo que sería impensable para un hombre como él. Y le dijo, Dios mío, basta ya, Jehová, quítame la vida. Fíjense a qué punto de miedo llegó un gran hombre de Dios. Y esto está en Primero de Reyes 19:4. Pero Dios, aún así, en su infinita misericordia, no lo reprendió a él por débil, sino que lo alimentó, lo dejó descansar y le hizo llegar una voz que le dijo, levántate, porque aún tienes un largo camino por caminar y cosas por hacer.
Y Elías se levantó y siguió sirviendo a nuestro Dios. Hubo otro gran hombre de Dios, un gran general, un gran soldado, un hombre fuerte, un hombre tremendamente valiente, Gedeón, ustedes lo conocen. Él llegó a estar trillando trigo con otros empleados en un lugar escondido por miedo a los madianitas, cuando un ángel llegó y le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: ¿yo? Mi gente son la más pobre y yo el menor en mi casa. Está en Jueces 6. Tuvo miedo durante toda la campaña que Dios le mandó hacer. Pidió señales a Dios y redujo a 300 hombres su ejército, que eran 300 hombres que junto con él estaban temblando cuando iban a enfrentar a un ejército gigante. Pero acá viene el secreto. A pesar de que temblaron y las patitas, me imagino, parecerían las patitas de un pollito mojado, obedecieron y siguieron adelante. Y entonces Gedeón y sus 300 hombres hicieron lo que tenían miedo a hacer. Y entonces, cuando ellos triunfaron, el miedo desapareció. Hubo un superhombre, podríamos decir, que fue Moisés, hombre de fe, hombre de Dios. Cuando estaba frente al Mar Rojo, y ustedes conocen la historia, atrás de él tenía el ejército del faraón, que venían con carros y caballos a toda velocidad, con espadas y con lanzas a matarlos a todos. Y el pueblo gritándole, y sintió tanto miedo que Dios tuvo que decirle: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Tú tienes el poder y la fe que yo te di para que tú arregles el asunto. Profetiza. Y entonces le dijo: di al pueblo que marche. En otras palabras, aquí es donde vemos exactamente el secreto para vencer el miedo. Le dijo al pueblo que venía con Moisés: marchen. Entonces, marchar significaba que el miedo paralizante que tenían en aquel momento solo lo podían superar cuando marcharan e hicieran lo que tenían miedo a hacer. Y eso está en Éxodo 14:15. El secreto no fue esperar a dejar de tener miedo. Nunca vas a poder vencer el miedo si esperas el momento que no tengas miedo, sino que fue avanzar con miedo. Dijo un capitán que tuve yo en la escuela militar del ejército: ser valiente no es no tener miedo, sino es tener miedo y seguir para adelante. Entonces, ¿cuál es el secreto para vencer el miedo? No es esperar a sentirnos valientes, porque nunca nos vamos a sentir quizás. No es repetir 100 veces no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, porque no va a funcionar. Hermanos y hermanas, el único secreto que nos va a ayudar a vencer el miedo es esto que le voy a decir: hacer aquello a lo que le tenemos miedo. Lo voy a repetir: el secreto para vencer el miedo es hacer
aquello a lo que le tenemos miedo, aunque nos tiemblen las piernas, aunque nos sude la frente, aunque el corazón salte. Esa es la única solución. Pero todo hay que hacerlo como Pedro lo hizo cuando Jesucristo lo llamó para caminar por las aguas, confiando, confiando y confiando en Dios. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es obediencia en medio del miedo. David realmente no esperó a que se le quitara el miedo para enfrentar a Goliat. Lo enfrentó temblando. David era prácticamente un niño y por más fe y amor que tuviera por Dios era un ser humano. Y estoy seguro que enfrentando a aquel gigante, el pobre David tuvo miedo. Pero él hizo lo que tenía miedo y el gigante cayó y cayó muerto. Y cuando el gigante cayó muerto, el miedo cayó muerto. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pedro no esperó sentirse seguro para salir de la barca a caminar por arriba del agua. Salió con un miedo tremendo, porque me imagino que como ser humano y como raro que era Pedro, cuando le dijeron caminar por arriba del agua habrá temblado. Sin embargo, lo que Pedro tenía era una fe ciega en Jesucristo, en Dios, y salió a pesar del miedo. Hizo lo que tenía miedo y caminó por arriba del agua. Prácticamente cuando caminó por arriba del agua, con sus pies, le puso los pies arriba de la cabeza del miedo y lo destrozó. Ahora podemos decir, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy que hagas y que te da miedo? Hablarle a alguna persona que por cierta razón querés hablarle y tenés miedo, perdonar a alguien que te ha hecho mal y tenés miedo, emprender algo que tienes en tu corazón o que Dios ha puesto en tu corazón pero que tienes miedo, predicar quizás o evangelizar quizás pero tienes miedo, casarte, casarte pero tienes miedo, o dejar un pecado que nadie conoce pero tenés miedo. Hazlo, hazlo, hazlo. Porque solamente haciéndolo es que vas a vencer ese miedo que te tiene paralizado, paralizada. Hazlo con las piernas temblando como un pollito mojado, con el corazón a 1000 km/h, sudando, transpirando, con la voz entrecortada, pero hacelo. Porque el día que des el primer paso, asustado, asustada, descubrirás algo maravilloso. Descubrirás que el Espíritu Santo ya te estaba esperando desde hace tiempo de que tú te decidieras y estaba del otro lado esperándote para llevarte a la victoria. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a hacer una pregunta final para reflexionar sobre todo esto. ¿Qué acción concreta, definitiva, estás evitando tomar por miedo a algo que Dios te ha mandado hacer esta misma semana? ¿Hay algo que Dios ha puesto en tu corazón en esta misma semana que hagas y tú tienes miedo? ¿Y qué es lo que te está deteniendo de hacerla? ¿Te atreverás finalmente a obedecer y a vencer al miedo por hacer lo que tienes miedo?
o te quedarás otra vez abrazada a eso que es horrible, que se llama miedo. Dios nos dio el libre albedrío. Tú escuchaste el mensaje. Ahora tienes que reflexionar y tomar tu decisión acerca del miedo. Hermano y hermana, en el nombre de Jesucristo, que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté sobre ustedes.